Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Que Dios esté fortaleciendo sus vidas. Vengo con este privilegio, pero es algo delicado, hablar de la palabra de Dios es lo más grande que puede haber, pero también es muy delicado. Quiero leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9 y versículo 1 al 6. Leo así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, cualquiera simple venga acá, a los faltos de cordura dijo, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Gloria a Dios. Dice que la sabiduría edificó su casa. Vamos a ver en el transcurso de esta charla o esta predicación quién es la sabiduría. Que dice aquí, tracito en Proverbios en el capítulo 8 y 14, dice, conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Dice en el 21, para hacer heredar a mis amigos el ser, y que yo hincha sus tesoros. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, y hay antiguo, antes de sus obras, eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen de su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Vuélvome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta es la sabiduría. Pero dice aquí que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Al principio preguntaba, ¿quién es la sabiduría? Y todo señala aquí en la Biblia que la sabiduría es el mismo Jesucristo. Dice que edificó su casa y dice en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 6, mas Cristo como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Dice que Cristo como hijo sobre su casa y que nosotros somos su casa. Aquí está en el libro de Hebreos escribiendo el hermano Pablo, y él es iglesia. Entonces, cuando dice que la sabiduría edificó su casa y que nosotros somos esa casa,
está hablando de la iglesia. Dice que labró sus 7 columnas. Labrar quiere decir grabar algo con un cincel, o puede ser con una lesna. Se puede hacer un grabado, pero dice aquí que grabado es labrar, pero dice aquí que labró sus 7 columnas. La iglesia viene siendo labrada, viene siendo modelada, no en este tiempo, sino que desde el principio del mundo. Dice la Biblia que de Adán para el diluvio hubieron 2000 años, del diluvio para Cristo 2000 años, y de Cristo para acá 2000 años, son 6000 años. En el año 7000, o sea que a los 7000 años vendrá, principiando los 7000 años, vendrá Cristo por su iglesia. En todo ese tiempo la iglesia ha sido labrada, en todo ese tiempo la iglesia ha sido preparada y ha sido como columnas, que dice que Dios templó su vino también y puso su mesa, mató sus víctimas. Alguien decía cuando leía este versículo que mató sus víctimas, que no podía ser Jesucristo, porque Cristo no mata a nadie, no tiene víctimas. Pero aquí está hablando, por ejemplo en Mateo 22:4, está hablando siempre de la iglesia. Dice: volvió a enviar sus siervos diciendo: decid a los llamados, he aquí mi comida se ha preparado, toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid a las bodas. ¿Qué bodas son esas? Son las bodas del Cordero. Pero también habla, cuando está hablando de las víctimas, está hablando de un sacerdocio. Dice: Jehová Dios, que nos ha resplandecido, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Dice, cuando habla de los cuernos del altar y habla de las víctimas, está hablando cuando estas víctimas son puestas ante Jehová para aplacar el pecado, o eran puestas, porque desde que Cristo murió en la cruz, ya no se matan corderos, ya no hay víctimas, ya no se hace nada de lo que hacían antiguamente, rituales y sacrificios de animales, porque en el libro de Daniel, en el capítulo 9, dice que hizo cesar, que Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Entonces, desde ese tiempo no hay víctimas, o esporádicamente lo harán en algunos lugares, algunas personas del pueblo judío, pero esto ya no vale, porque ahorita estamos en una dispensación que es la dispensación de la gracia, y Cristo murió por nosotros, Cristo se entregó por nosotros, quitó el pecado del mundo, porque Él se entregó a sí mismo. Dice entonces que sobre lo más alto de la ciudad clamó, diciendo: cualquier simple venga acá. A los faltos de cordura dijo: comed mi pan, venid, bebed del vino que yo he templado. Entonces dice también en el libro de Juan, en el capítulo 7, es Cristo el que está diciendo lo mismo que aquí dice en el libro de Proverbios. Dice: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego dice que venid, dice, comed mi pan. En Juan 6:53 dice, voy a buscarlo. Gloria a Dios. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando Jesús decía estas palabras, aquí en el capítulo 6 del libro de Juan, en ese momento hicieron apedrearlo. Querían terminar con él porque decían, ellos decían cosas muy malas de Jesús. Por ejemplo, decía que él echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, y le estuvieron inventando muchas cosas. Y entonces aquí, cuando él decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, pensaban ellos, y este señor hasta caníbales, porque él quiere que se lo coman a él, como actualmente hay una religión donde dice que cuando sirven ellos lo que le llaman hostia, se convierte virtualmente en el cuerpo de Cristo. Y la persona que está comiendo esa hostia está comiéndose literalmente el cuerpo de Cristo, según ellos, pero no es así. Es una figura que Jesús ha dado para eso. Y cuando dice, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros, porque ahí está hablando él lo que en el futuro, y es lo que ya en el futuro iba a ser la Santa Cena, porque en la Santa Cena dice, esto es mi carne, que por vosotros es partida, y este es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y aquí es Jesús, pues, el que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria a Dios. Dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Cuando dice andar por el camino de la inteligencia, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando está hablando de ese camino es Jesús mismo. Tenemos que andar en el camino que Jesús nos abrió. Dice también en Isaías 35:8, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. Cuando dice que en ese camino va a haber quien nos acompañe, es el Espíritu Santo. No, Dios no nos deja solos. Dijo Jesús, yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo. En el lugar de él vino el Espíritu Santo y ha permanecido con nosotros, con la iglesia, durante muchos años. El que lo quiere tener, simplemente que acepte a Jesucristo y ruegue al Señor por ser bautizado con el Espíritu Santo, y verá lo maravilloso que es caminar con él. Y dice pues que habrá una calzada y un camino que será llamado camino de santidad, que no pasará por el inmundo, y habrá, dice, quien los acompañe, y esa compañía es el Espíritu Santo. Luego, pues, quiero que veamos en el libro de Santiago, porque está hablando de la sabiduría, que la sabiduría dice que edificó su casa, y la sabiduría es Cristo Jesús. Labró sus 7 columnas y mató sus víctimas. Hizo un acto de sacerdocio cuando mató a sus víctimas, y dice que templó su vino y puso su mesa. El vino es tipo de la sangre de Cristo y la mesa es tipo de liberación.
que envió a sus criadas y sobre lo más alto de la ciudad clamó y llamó a cualquier simple, a los faltos de cordura, los faltos de entendimiento, las personas que no pensábamos en Él, que no lo teníamos en nuestra noticia, nos llamó y de una manera maravillosa llegó a nuestra vida, como fue en mi caso. Por eso, cuando yo leo, cuando hablo, cuando oigo de Jesucristo, me conmuevo, porque solo Dios pudo cambiar mi vida. Solo Dios tiene la capacidad de cambiar a una persona. Solo Dios puede hacer ese milagro. Hace poco leía de una organización donde abusaban de los niños, principalmente la cabeza de esa organización era el que hacía todo eso. Y entonces muchas personas se empezaron a retirar de ese lugar. Y lo que llegaba a mi corazón es, ¿qué va a hacer toda esta gente que se ha retirado de ese lugar? Porque ya no buscan a Cristo, sino que se han ido para otros lados. Y entonces, por eso dice aquí que dice que andemos por el camino de la inteligencia, que habrá una calzada, que habrá un camino, y que será llamado camino de santidad, que no pasará por él nada inmundo. Y habrá, dice, para los que estén en ese camino, quien nos acompañe, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y entonces dice quiero irme donde dice en el libro de Santiago, está hablando Santiago de 4 sabidurías. Dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15, dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Está hablando, voy a leer del 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación o por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Entonces, aquí en Santiago nos dice que hay 4 sabidurías. La sabiduría que desciende de lo alto es la sabiduría de Dios o la sabiduría de Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios, lo vamos a leer. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea que la sabiduría de lo alto es la sabiduría de Dios. La sabiduría terrena es la sabiduría que hay en este mundo, en esta tierra. Hay muchas personas que, por el conocimiento que han adquirido, por logros, avances que han conseguido, ya sea en la ciencia, en tecnología, su corazón se ha ensoberbecido y niegan a Dios. Pero tienen una sabiduría, pero es una sabiduría terrena. Está una sabiduría animal también. Los animales tienen sabiduría. Los animales hacen cosas que nos dejan asombrados, porque Dios también puso cierta sabiduría sobre ellos para que puedan sobrevivir. Y está la sabiduría diabólica. Esa sabiduría es la que lleva a la gente al pecado, a la maldad, a fingir, a la religión, a muchas cosas que son nefastas ante Dios. Y esa sabiduría es la sabiduría diabólica, tal y como estamos viendo en estos tiempos, porque en estos tiempos está
actuando una sabiduría completamente diabólica, de manera que las leyes son cambiadas en los países. Hay tanta cosa que está sucediendo últimamente, a manera de que los niños dentro de muy poco van a querer, ya lo han venido haciendo desde hace años, pero van a poner ya como ley que los niños tengan que recibir un adoctrinamiento que no es la doctrina de Dios, que no viene de la Biblia, que no es de la sabiduría de lo alto, sino que es de la sabiduría terrena. Y en eso están ahora, está lanzando el enemigo toda su fuerza, todo lo que él puede, porque sabe que son los últimos tiempos, y a los primeros que son designados para eso son los niños. Hay también un movimiento en favor de personas que no quieren, que rechazan el sexo que tienen, y entonces en las escuelas ya desde hace tiempo se les está enseñando a los niños que eso no es malo, que es algo natural. Y entonces incluso hay niños que leen la Biblia y todo, pero están estudiando y les pregunta a uno qué opinión tienen al respecto, y evaden las respuestas, porque incluso en las escuelas les están enseñando todas esas cosas malas. Y entonces a eso pertenece lo que es la sabiduría diabólica. Y el enemigo ha hecho todo lo posible para llevar a cuantos él pueda a la perdición, pero con la iglesia de Cristo no va a poder, porque dice la palabra que la iglesia, que las fuerzas del mal no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Volviendo nuevamente al capítulo 9 de Proverbios, ya para terminar, quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 24. Les hablaba desde el principio de esta sabiduría, que la sabiduría es Cristo. Para terminar, quiero leer el versículo 24 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice así: empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría, y esa sabiduría es la que nos está guiando constantemente, porque esa sabiduría desciende de lo alto. Dios les bendiga.